Al cierre con Andrés Mompotes. Saludos cordiales, estamos aquí en la mitad de la sala de redacción del Tiempo donde grabamos Al cierre, el podcast de esta casa editorial con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Hoy, miércoles 21 de marzo de 2018, vamos a hablar de qué le espera a Perú tras la renuncia del presidente Kuczynski y hacia dónde apuntan los últimos movimientos de los partidos en la campaña presidencial. Soy Andrés Mompotes, su director de información del Tiempo. Comenzamos. Lo más leído en eltiempo.com. Y en el tema más leído nos vamos para Perú porque la gente en eltiempo.com está leyendo esta noticia en este momento. Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, renuncia a su cargo. Estamos hablando de una de las noticias más importantes del día, sorpresa para los vecinos del Perú y que tiene que ver con el escándalo de Odebrecht. Para entender el contexto de esta noticia estamos con Eduard Soto, editor de Internacional del Tiempo. Eduard, ¿cuál es la causa de esta renuncia? ¿Qué tal, Andrés? Y a los amigos navegantes del tiempo.com. El antecedente inmediato es que a finales de diciembre pasado ya el presidente Pedro Pablo Kuczynski se había salvado de una moción de inhabilitación o de destitución luego de que consiguió a última hora los apoyos de un sector del Fujimorismo, básicamente el encabezado por el hijo de Alberto Fujimori llamado Kenji. Pocos días después de que fracasó esa moción de censura contra el presidente o de destitución contra el presidente, Alberto Fujimori fue indultado. Obviamente los partidos de la oposición se pusieron en contra aún más del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y prometieron que iban a impulsar una nueva moción de vacancia presidencial. Esto iba a ser votado mañana jueves con incierto pronóstico, pues se decía que ya se habían conseguido los 87 votos, otros decían que no, que aún faltaban, no se sabía qué iba a suceder. Hasta anoche, cuando aparecieron unos videos en donde funcionarios del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski intentan sobornar a parlamentarios fujimoristas para que no voten a favor de la vacancia presidencial. Estos videos son de la primera votación en la cual salió beneficiado. Parece que hay de los dos, Andrés. Muy bien, parece que bien. hay de los dos procesos, tanto de la primera como de la segunda vacancia presidencial. Entonces esto hizo que algunos de los parlamentarios que habían decidido apoyar a Kuczynski le retiraran su apoyo y ante la posibilidad de ser humillado mañana en el Congreso, el presidente Pedro Pablo Kuczynski dijo no, renuncio antes de que me destituyan. Muy bien, todo ese contexto explica esta renuncia que evidentemente tiene todavía a Perú conmocionado porque no se sabe en este momento si la decisión de esa renuncia es oficial. Entiendo que hay un sector del Congreso que no acepta la renuncia pretendiendo que se haga la destitución oficial. Y eso todavía retrasa un poco la formalidad, pero lo que parece claro es que lo va a reemplazar su vicepresidente. ¿De quién estamos hablando, Sí, Andrés, Eduard? La Constitución dice que en caso de renuncia o en caso de vacancia presidencial, asumiría el primer vicepresidente. En ese caso se trata de un hombre llamado Martín Vizcarra. Es un independiente que llegó al gobierno más como una especie de arreglo electoral que porque formara parte del movimiento originalmente de Pedro Pablo Kuczynski. Fue nombrado en principio ministro de Transportes, renunció y posteriormente fue nombrado embajador del Perú en Canadá, que es el cargo que en este momento ostenta. En caso de que Martín Vizcarra rechace el mandato constitucional, tendría que asumir el poder la segunda vicepresidenta, que se llama Mercedes Araoz, que es la actual primera ministra del Perú. A la hora que grabamos el podcast, Vizcarra no ha dicho nada todavía. A la hora que grabamos el podcast, Vizcarra no ha dicho nada. Mercedes Araoz prácticamente se descarga que acepte la designación y si ninguno de los dos acepta, el poder recaería en el presidente del Congreso, que es fujimorista. Hablemos ahora de lo que viene para Perú, un país en el que sus últimos presidentes han terminado en juicios, en procesos penales por cuenta de escándalos de corrupción. ¿Qué sigue para Perú entonces en esta circunstancia? Pues todo depende de quién vaya a asumir el poder, Andrés.
Si es Vizcarra, pues obviamente tiene que hacer una negociación muy ardua con el Congreso porque él llega en minoría, es decir, no tiene una bancada parlamentaria mayoritaria. La bancaria mayoritaria es la del fujimorismo del lado de Keiko Fujimori, es decir, son oposición. También el reto más cercano que tienen que asumir sería la organización de la Cumbre de las Américas, muy que es ahorita importante. a mediados de abril. Recordemos que el presidente de Perú Claro. le negó la entrada al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y además que a esta cumbre van a asistir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente cubano, Raúl Castro. Entonces es una cumbre bastante importante que en este momento pues no tiene una cabeza visible hasta tanto no haya de nuevo un presidente en ejercicio. Ese es el otro tema grave. Ahora, el rumor grande que está circulando en este momento en Lima es que probablemente Martín Vizcarra se niegue también a asumir el poder. Entonces, lo cual abriría un periodo de inestabilidad política muy difícil en Perú, totalmente. Con el fujimorismo en la mitad, con todos los ingredientes para no garantizar algo que ya se conocía en América Latina, que era una economía en expansión que tenía muy buenas cifras, o que tiene muy buenas cifras. Recordemos el caso de Ecuador, Andrés. Recordemos que hubo prácticamente más de una década en el que en Ecuador ningún presidente elegido democráticamente terminaba su periodo. Terminaban acabando el periodo sus reemplazos, hasta que llegó el presidente Correa y le dio un poco de estabilidad a este país. En ese momento estamos viendo algo parecido en Perú, con el agravante de que hay un elemento de corrupción muy grande, y ese es probablemente el tema central de todo este proceso. La corrupción de Odebrecht está tumbando presidentes o está mandando a la cárcel o al exilio a expresidentes, particularmente en el Perú. Así es, Eduard, muchas gracias. La clave de las noticias. Y en el tema clave continuamos con los asuntos políticos. Vamos a hablar de nuevo de la campaña electoral, que está muy ardiente, muy caliente, muy interesante, con muchas movidas. Y nuevamente tenemos sentados con nosotros aquí a Adolfo Peña, editor de Política del Tiempo, para que nos cuente qué ha pasado con las últimas movidas y hacia dónde apuntan los partidos luego de que se conocieron hace poco una nueva encuesta, los resultados de una nueva encuesta en la que los datos seguramente tienen a los líderes de los movimientos políticos haciendo sus apuestas. ¿Qué se está moviendo en política de cara a esa primera vuelta electoral, Edulfo? Andrés, esto está como en las 1001 noches. Cada día hay un capítulo y cada día queda para el siguiente día. Le voy a contar lo de Andrés. ¿Qué está pasando hoy? La bancada de representantes a la Cámara de la U hoy tomó una decisión. ¿Cuál? Impidió que la U se fragmentara frente a tres opciones: a Humberto de la Calle, a Germán Vargas y a Iván Duque. Los representantes votaron en una junta de parlamentarios por la opción de que sea el partido institucionalmente el que tome una decisión. Entonces hoy una noticia es que se evitó la fragmentación. Lo que quiere decir que internamente en la U ya hay tres corrientes que en teoría hubieran preferido, si estuvieran en libertad, sí, claro, de irse por cada uno hoy de ellos. Hubiera podido producirse eso, que quedan en libertad y cada uno coge para un lado. Pero hoy, por hoy, quién sabe qué pase mañana. Segunda noticia que tiene que ver con eso, es que esos mismos representantes le dijeron a Iragorria, al jefe de la U: óyeme, invite a Germán Vargas para que nos reunamos a hablar con él, a escucharlo. Ese es un indicador. No podemos decir, Andrés, que es que la U se va a ir con Germán, pero la cita que pidieron fue con Germán. No han querido escuchar ni a Iván Duque ni a Humberto de la Calle. Bueno, es la primera cita. Ese es un indicador. Y ya, ese es un indicador. Ya es una señal, pero sí, también hay que tener en cuenta otra cosa, Edulfo, y es que se viene seguramente una serie de encuestas distintas a las que conocimos en las últimas horas, y que probablemente marquen la tendencia de los partidos cuando vean cómo van los candidatos presidenciales. Es importante eso, Andrés, porque a pesar de que esa decisión se produjo hoy, a pesar de que va a haber nuevas movidas, la reunión con Germán y la bancada puede ser mañana, con toda seguridad una decisión no se estará tomando sino al regreso de Semana Santa. Andrés, cuando los colombianos regresemos de Semana Santa, de confesarnos y de rezar y de pedir que todo salga bien, la campaña arranca su recta final y esto se va a poner bueno ese día, el domingo, el lunes después de Semana Santa. Y regresando de Semana Santa, uno de los factores claves será las encuestas, seguramente. Sí, nosotros tendremos encuesta del tiempo próximamente, será otro indicador clave para esa decisión. Pero se está moviendo mucho. Hoy no podemos decir qué va a pasar con la U y los conservadores, que son 4 millones, hay 9 millones más de colombianos que van a votar distinto a los que votaron en la consulta. Vamos a ver qué pasa con esos 9 millones de colombianos. Ahí está la pregunta, ¿qué va a pasar? Eso es por el lado de la U, Edulfo. ¿Qué está pasando por el lado de los liberales?
y de los verdes. En los liberales, yo que era tan escéptico, Andrés, yo creo que he dicho lo contrario un par de veces, pero estamos en condiciones de decir hoy que está tomando fuerza la idea de que haya una encuesta para medir entre Humberto de la Calle y Sergio Fajardo. Hay toda la disposición de Humberto de la Calle a que eso ocurra. Me dice un congresista de la línea de los verdes que ya Sergio comenzó a tomar también esa decisión. Luego creo que comenzamos a recorrer ese camino. Dentro de 2 o 3 semanas vamos a ver una encuesta midiendo quién está más arriba, Fajardo, Humberto. ¿Y qué pasaría en ese caso? Y en ese caso la idea es que el que pierda apoya al otro. Entonces vamos allá. Apoya al otro, pero no se podría sumar como fórmula porque en teoría hay un tema legal que en el caso de los liberales se lo impediría porque ya tuvieron consulta. Y además, ya lo dijo Humberto de la Calle. Humberto de la Calle tiene 72 años. Ya fue vicepresidente de Ernesto Samper en 1994-98. Ya lo dijo en el tiempo, yo no voy a ser vicepresidente de nadie. Lo harían como una manera de salvar la dignidad del Partido Liberal para que no le vaya tan mal en las elecciones. Por el lado del Centro Democrático, ¿qué se está moviendo, Edulfo? No, en el Centro Democrático las cosas están bien. Iván Duque con toda... Deben estar contentos con el resultado de la última encuesta, pues que lo pone muy arriba. Imagínate, con una cifra tan alta, liderando las encuestas, obviamente están muy felices, pero también está sujeto a que, yo creo, Andrés, que todo el mundo, los que les fue mal y a los que les fue bien, están esperando 1 o 2 encuestas más a que confirmen esa tendencia. Yo creo que con 1 o 2 encuestas más... Y por el lado de Petro, Edulfo, ¿siguen intentando traerse a los congresistas del Polo que están en Alianza Verde? Lo dije ayer, Andrés, lo dijimos ayer, y hoy no puedo hacer sino confirmar eso. Unos senadores del Polo, los 4 distintos a Robledo, están en la intención de que Petro lograra esa unidad con Fajardo y Humberto, que no va a ser posible. Pero él dijo, si no es posible, entonces que nos dejen en libertad. Luego eso va para libertad también, que los del Polo que en libertad son 4 senadores que terminarían apoyando a Petro finalmente. Muy interesante y muy movido. Edulfo, muchas gracias. Vale. La cifra del día. En la cifra del día vamos a hablar de la encuesta de calidad de vida que hace el DANE y tenemos este número, este dato, 70,4%. Eso es lo que en la encuesta responden los colombianos consultados que no se consideran pobres. Es una percepción bastante interesante de esta encuesta que mide muchas otras cosas, y para analizar este tema estamos aquí con Mauricio Galindo, editor de Economía del Tiempo. Mauricio, interesante dato. Cuando uno tiene porcentajes que se parecen a esto cuando se mide también el nivel de pobreza en Colombia. Entonces, ¿qué explica esta cifra que respondieron los colombianos en este ítem en particular? Lo que ha venido ocurriendo con el paso de los años, con esta encuesta y con esta pregunta, es que ha venido reduciéndose el número de colombianos que se ven a sí mismos como pobres. Lo interesante este año es que la cifra de los que sí se consideran pobres, que es 29%, 29,6% de hogares que se consideran pobres, coincide casi que con precisión con la cantidad de colombianos que realmente son pobres según sus ingresos. Que en este momento es de 28%. El 28% de los colombianos viven bajo la línea de pobreza. Eso es una medición que es objetiva. Y en esta encuesta le preguntan, esto es subjetivo, le preguntan, ¿usted se considera o no se considera pobre? Y los que contestaron fueron el 29% de los hogares. Hay una coincidencia con la medición objetiva. Sí, es muy interesante que en otro aparte de la encuesta, Mauricio, cuando se menciona si los ingresos de esos hogares alcanzan para suplir sus necesidades básicas, ahí uno ya ve algunas diferencias porque dicen que solo la mitad, casi el 55%, si no estoy mal, sí, logra cumplir ese objetivo. ¿No hay ahí un poco como de diferencia entre una cosa y la otra? Sí, las dos respuestas pueden ser contradictorias. Hay personas, de acuerdo, si uno compara las dos preguntas, hay personas que no se consideran pobres y que sin embargo piensan que no les alcanza el dinero para los gastos mínimos. Eso puede ser una contradicción, pero también puede significar que la manera como los hogares están
mirando la noción de pobreza no está relacionada únicamente con el ingreso, sino que lo están mirando de la misma manera que lo viene mirando una nueva metodología en Colombia de hace unos años, que es la pobreza multidimensional. Es decir, que no solo depende del ingreso, sino que hay otras variables que tienen que ver, como el acceso a la educación, que en muchos casos es gratuita, que no significa un pago, un egreso del bolsillo del hogar, o el ingreso al colegio, que es subsidiado, que en muchos casos, en la mayoría de los casos, es gratis. Entre otras cosas, aquí se muestra que en esta encuesta el 96% de los hogares cuyos hijos van a educación pública no pagan. Más o menos el 4 o 5% pagan matrícula o pagan pensión, pero la gran mayoría, que es aproximadamente el 95%, no pagan por la educación. Interesante. ¿Algún otro dato llamativo en la encuesta, Mauricio? Bueno, por ejemplo, hay más hogares con televisión por suscripción que hogares con plancha. ¿Cuáles son las cifras exactas? El 73% de los hogares tienen televisión por suscripción en Colombia. El 58-59% tienen plancha. Y entonces a uno se le puede hacer raro. Y es que hay muchos hogares unipersonales. Es decir, personas que viven solas, solteros, que viven, por ejemplo, viven en un apartamento, en un apartaestudio, en una pieza alquilada. Yo me imagino que este tipo de hogares son los que no tienen plancha. Tienen el servicio de aseo probablemente, o lavado y planchado de la ropa por fuera. Es una probabilidad. Yo me imagino. Mauricio, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Lo que viene para su información. Y lo que escuchamos de fondo no es propiamente alusión al Festival Petronio Álvarez, el famoso festival que tiene que ver con la música del Pacífico colombiano, sino que vamos a hablar de el Estéreo Picnic, lo que viene, lo que comienza este viernes en Bogotá. ¿Por qué? Porque el grupo que estamos escuchando se llama Esteban Copete y su Quinteto Pacífico, y hace parte del cartel de grandes artistas que se van a presentar ya en este evento, que es tradicional y famoso no solamente en Colombia, sino en buena parte del continente. Estamos con Valeria Murcia, especialista de música en la sección de Cultura del Tiempo. Valeria, ¿por qué escuchamos estas tendencias musicales también en un evento que tradicionalmente podría ser únicamente de pop, de rock o de electrónica? Bueno, pues Andrés, el Estéreo Picnic esta vez en su 9ª edición. Como lo ha hecho en ediciones anteriores, le apuesta al talento colombiano. Más de la mitad del cartel o de la lista de artistas que hace parte del Estéreo Picnic este año son artistas colombianos de todos los géneros, desde los que tocan indie hasta los que son representantes del Pacífico, hasta mezclas que unen muchos géneros, como por ejemplo Onda Trópica, que es una fusión entre un músico colombiano y un músico británico, que decidieron recobrar como las grandes glorias de la música colombiana. Y ya llevan varios años con su propuesta. Así es, entonces y además no son, digamos, la primera vez que participan. Muchos de estos artistas son recurrentes en estos carteles y pues son Ahora, destacados. He visto también grupos que tienen que ver con música salsa. Hay uno que se llama La Boa, si no estoy mal, que tiene que ver con una propuesta que mezcla como una salsa moderna. Así es, también está Diamante Eléctrico, el representante del rock que se ganó 2 premios Grammy Latinos el año pasado apenas. Hay muy buenas ofertas, también Mowgli, que tiene una oferta como algo selvático, es un sonido como un pop llevado a sonidos de la selva. Hay muchas ofertas para escuchar los 3 días, para que estén muy pendientes también de los horarios. Y hablando de los grandes artistas, los que realmente mueven el cartel del Estéreo Picnic, ¿qué sabemos? Digamos, ¿cuál es su preferido? ¿Qué nos puede hablar sobre esos en los que me imagino que está Gorillaz, The Killers, está también Lana del Rey, que se presenta por primera vez en Colombia? A mí, de los que más me gusta es The Killers, que no he tenido la oportunidad de verlos, pero que ya estuvieron en el Estéreo Picnic en 2013. ¿Cómo les fue esa vez? Les fue muy bien. Ellos se presentaron con uno de los integrantes de New Order,
que es una banda muy reconocida de los 80s, de los 90s, y les fue muy bien. Este año se espera aproximadamente 65,000 personas de asistencia en esos 3 días. Van a batir récord. Claro, y pues por supuesto que está Gorillaz, está, como le decía, Lana del Rey, está por el lado de la electrónica Galantis, está The Black Madonna, hay mucha oferta, Hardwell también. Hay de todo un poco, les suelto algunos horarios. Gorillaz se presenta el sábado 24 a las 12, a la medianoche justamente, el viernes antes de Killers a las 12:15, y el domingo, por ejemplo, también se presenta el Sound System para los que quieren estar pendientes también del talento nacional, Diamante Eléctrico a las 4 de la tarde. Y todavía hay boletas, la gente todavía puede conseguir entradas a los 3 días del festival. Claro que sí, en tuboleta.com todavía están disponibles boletas, así sea para día individual o un combo de 3 días para asistir todo y verse todos los artistas y escucharlos. Muy bien, Valeria, muchas gracias. Gracias, Andrés. Y con Gorillaz, uno de los grandes invitados al Stereo Picnic, despedimos este podcast. Los invitamos mañana aquí al finalizar la tarde en eltiempo.com. Feliz descanso. I'm feeling glad I got sunshine in a bag of you.